Anunciado, una de las medidas más importantes que el presidente y la ministra de Economía han dado a conocer en la conferencia de esta tarde es el retiro bajo ciertas condiciones de algunos de los fondos de las AFPs. En concreto, lo que ha anunciado la ministra es que para los trabajadores que contribuyeron en el pasado, pero en los últimos 12 meses no han aportado, van a poder retirar hasta 2.000 soles en 2 armadas de 1.000 cada una. Y además ha indicado que para los trabajadores que continúan aportando, que están en planilla, van a ser exonerados del pago durante los meses de abril y mayo. Esto es, hay que recordar que hay en el Congreso una propuesta para liberar el 25% de los fondos totales. Esto es mucho más agresivo. Para analizar la medida que ha aprobado y también la posición de esta propuesta en el Congreso, hemos tomado contacto telefónico con Diego Macera, quien es gerente general del Instituto Peruano de Economía, el IPE. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Joaquín, gracias por la invitación. Gracias a ti por tomar nuestra llamada. Primero, tú has alertado ya sobre el riesgo que implicaría aprobar un retiro del 25% de fondos totales. ¿Por qué crees que sería una medida peligrosa? A ver, creo que es una medida sumamente irresponsable con el sector pensionario en particular y el sector financiero en general. O sea, el sistema de pensiones que tenemos hoy día y el sector financiero, nuestra bolsa de valores, nuestro mercado de capitales, simplemente no han sido diseñados para una propuesta de esta magnitud ni para un golpe masivo de este nivel. Entonces, primero tienes un desbarajuste de los mercados financieros bastante serio, pero lo más importante ya es que esta es una propuesta que, contrario a lo que se quiere vender, no beneficia al afiliado, sino que más bien lo perjudica. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque le estás dando la oportunidad de liquidar parte de su fondo, no una porción que no es menor, un cuarto del fondo, 25%, en el momento en que los precios son más bajos, ¿no? Entonces, es como tratar de vender tu casa en medio de una recesión. ¿No? Obviamente el valor ahorita está pegado, pero lo más probable es que, como ha pasado siempre, ¿no?, que en el mediano plazo, en los siguientes meses, los precios empiecen a recuperar, ¿no? Y digamos, por decir algo muy simple, ya la bolsa de valores gringa tiene varios días con resultados bastante mejores que antes, con recuperaciones, y esto es algo que progresivamente va a empezar a mejorar, de repente no la próxima semana, de repente no el próximo mes, pero estas son inversiones de largo plazo. Entonces, este es el peor momento para liquidar este 25%, porque vas a malbaratear el fondo de los afiliados. Ahora, Diego, una consulta. Y lo otro, sí, solamente para terminar la idea, y no es solamente que vas a venderlo bajo porque el precio bajó ahorita, sino que como va a haber una venta masiva porque las AFP van a necesitar liquidez, les van a tener una venta masiva de acciones, ¿no? El precio de lo que está ahorita va a bajar todavía más, ¿no? Porque el mercado peruano no es tan grande. Entonces, lo que termina pasando es que al 30% que ya cayó en promedio en diferentes, dependiendo de tu AFP y tu fondo, vas a tener que agregarle la caída que se va a dar por este retiro masivo que hay. Entonces, al final vas a terminar sacando muchísimo menos plata de la que hubieras podido sacar si esperabas unos años hasta que el fondo se recuperase. Ahora, actualmente esos fondos, evidentemente, no es que están guardados en una cuenta, están invertidos en diferentes tipos de activos, ¿no? ¿Dónde está la plata de las AFPs actualmente y qué tan realizable sería que la gente retire un cuarto de todo ese fondo? Esa es una buena pregunta. Mira, hay una parte que está en depósitos, ahorros a la vista, ¿no? Depósitos simples en bancos, ¿no? Que esa es la parte más líquida, más fácil que las AFPs pueden usar para pagarle a los afiliados sin mucho problema, ¿no? Porque está ahí y la puedes retirar de la cuenta. Ahí, y de hecho, más o menos por ahí va la propuesta del MEF, ¿no? Esa es plata que puedes usar sin comprometer demasiado el sistema. Pero cuando tú ya pasas de cierto límite, no, digamos, cuando ya estamos hablando pues de, no sé, 10.000 millones de soles o más, ya las cuentas que tiene el sector financiero, el sector de pensiones, ya no son suficientes para cubrir esa demanda por liquidez que van a necesitar los afiliados, y vas a tener que empezar a vender las inversiones que ha hecho la AFP. Porque, a ver, algo muy simple, recordemos cómo funciona la AFP.
Yo le doy a la AFP un porcentaje de mi sueldo, ¿no? 10% diría, ¿no? Y esa es mi plata, es mi fondo de pensiones, y la AFP lo invierte, ¿no? Por 30 años, 20 años, 40 años, hasta que me jubile. ¿Lo invierte en qué? En generalmente bonos y acciones. Uh-huh. No pueden ser bonos soberanos también. La AFP, de hecho, es una compradora grande del Tesoro peruano, o sea, es una gran financiadora del Estado peruano, y además de empresas vía deuda, ¿no? Como bonos, o comprando parte de la empresa como acciones. Entonces, al momento en que tú le obligas a la AFP a disponer de una cantidad muy grande de plata, ¿no? Lo que van a hacer todas las AFP es vender muchas de estas acciones o bonos para poder conseguir la plata para pagar, ¿no? Y cuando esto pasa, si va de golpe y masivo, el precio, ¿no? de estos acciones y bonos activos baja. ¿Por qué? Porque no hay nadie que los compre, pues. Entonces tú vas a salir a vender, vas a tener una sobreoferta, ¿no? Eso lo sabe en realidad en cualquier negociante, ¿no? Si yo tengo demasiado de un producto, ¿no? No le pasó a los agricultores con la papa el año pasado o antepasado, ¿no? A tener una sobreproducción, ¿no? Con lo cual el precio baja, ¿no? Y se termina vendiendo a un valor mucho más barato. Entonces eso es lo que más o menos pasaría. Pero acá hay que tener cuidado con otra cosa, porque en las AFP se invierten aquí e invierten afuera, ¿no? Entonces tenemos un poco más, entre el 40 y el 50% hoy día del fondo total de las AFP está invertido afuera, ¿no? Es decir, en acciones o bonos soberanos de otros países, ¿no? Empresas de otros países. Entonces, cuando tú, digamos, no quieres vender mucho acá porque es muy chiquito, entonces tratas de traer la plata, lo que vas a terminar trayendo es cambiando un montón de dólares para meter un montón de soles acá en la economía, ¿no? Y eso va a tener probablemente un impacto en tipo de cambio, ¿no? Entonces la salida no es muy buena por ningún lado. Uh-huh. ¿Ya? O es que acá te tiras un montón el mercado o sea, dañas un montón el mercado de capitales, no, con el consiguiente perjuicio que le vas a ocasionar a los que ni siquiera querían retirar su 25%. Claro. No, hay gente que no está pensando en retirarlo, pero igual se ve impactada, ¿no? Porque ahora, el valor va a caer. ¿Cuál es la magnitud para la economía de un retiro del 25% de las AFPs? En términos de inyección de liquidez, ¿cuánto sería para el Perú? O sea, aquí lo que han estimado es algo como de 38.000 millones de soles, no, si eso, digamos, asumiendo que todo el mundo lo retira, no, digamos que no todo el mundo lo retira, pues ya te quedas con 10.000 millones de dólares, ahí estás hablando tranquilamente del 5% del PBI. Ya, o sea, es una cantidad enorme de plata. O sea, hay algunas personas que en realidad que se tratan de equiparar eso al 95.5, ¿no? No, si el 95, si al final no pasó tanto con el 95.5, bueno, pues no, algunos se podrán haber tirado la plata, pero otros la ahorraron, no sé. Eso es una magnitud totalmente distinta a la discusión del 95.5. Uh-huh. No, aquí estamos hablando. Porque el 95.5, digamos, lo que tenía era que por lo menos era progresivo, ¿no? En la medida en que poco a poco se vayan cumpliendo los requisitos de jubilación, la gente iba retirando, y mal que bien podías ir programando cuántos retiros y cuánta necesidad de efectivo ibas a tener el siguiente año y el siguiente año. Uh-huh. Esto es algo masivo y de golpe. No, y ningún sistema financiero del mundo está preparado para una salida de 5% del PBI de golpe. Ahora, Diego, los argumentos económicos están claros, pero ahora también hay una realidad que hay un problema de liquidez. La gente no va a tener ingresos y tiene que honrar deudas, pagar las cuentas de su Correcto. casa. Entonces, creo que es una legítima pregunta proponernos. O sea, si yo tengo un ahorro, tengo una cantidad importante de dinero, yo necesito la plata hoy día, ¿no hace sentido Correcto. incluso asumir pues una reducción en el valor de ese ahorro con tal de tenerlo hoy día en mis manos? ¿No es un intercambio legítimo, digamos?
No, sí, me parece absolutamente razonable el argumento para pasar algún tipo de necesidad del momento inmediata porque estás en situación de urgencia, ¿no? Y más o menos por ahí es que lo ha entendido y creo que lo ha enfocado bien el Poder Ejecutivo, ¿no? Al acotar principalmente dos temas. O sea, lo que hace el proyecto, lo que ha anunciado hoy día el presidente, es limitar dos asuntos fundamentales. Primero, que no es un 25% del fondo de cualquier persona. Para comenzar, no queda muy claro por qué 25%. Es arbitrario. ¿No? Podría haber sido 50, podría haber sido 10, Sí. ¿no? Y aparte, no sé, hay personas que tienen en su fondo 50.000, 100.000 soles, y hay personas que tienen, no, 1.000. Entonces, estás beneficiando de manera sumamente distinta a personas en función a la capacidad que hayan tenido de aportar. Entonces ese es un problema del 25%, que lo que corrige, yo creo, en la propuesta del Ejecutivo es, oye, no hagamos esta locura del 25%, acotémoslo a una cantidad de 2.000 soles, ¿no? Y cuál es en parte la ventaja de acotar la cantidad, más allá de que te evitas esta arbitrariedad que te digo, de que si alguien ahorró más, tiene más disponibilidad. La ventaja es que con esta cantidad puedes manejar la liquidez del sistema. Entonces no vas a empujar los precios para abajo, ¿no? Las AFPs todavía pueden manejar esto en función parcial de la cartera de activos líquidos que tienen. Entonces no dañas tanto los precios del resto. Ahora, Dime. ¿por qué esta diferenciación entre los que ya no están aportando y los que están aportando, ¿no? Porque, como decíamos, solamente se ha permitido acceder a este retiro de 2.000 soles a quienes dejaron de aportar hace más de 12 Correcto. meses. ¿Por qué hacer esta distinción? Ahí el criterio es que en realidad las personas que más necesitan esta ayuda excepcional son las personas que están en una situación vulnerable. Y lo que se entiende es que la persona que está todavía empleada, que va a recibir su sueldo en abril, igual como lo recibió en marzo, igual como lo recibió en febrero, puede estar pasando una situación difícil, todos estamos pasando una situación difícil, pero digamos que es el menos vulnerable dentro de los grupos de trabajadores. El más vulnerable es aquel que no tiene un salario fijo, ¿no? Y que posiblemente está trabajando hoy día en un sector además informal y que está impedido de seguir produciendo ingresos para su familia. De acuerdo. Entonces, por ahí ha venido un poco el criterio y además lo que ha complementado es a estos trabajadores que yo te digo que son los menos vulnerables, los que todavía tienen un trabajo, ya se les dio un beneficio hace unos días, creo, no me acuerdo de cuánto, la exoneración del aporte de la AFP para el siguiente mes. Entonces es un 10% adicional que ellos van a tener de ingreso. Ahora, ellos, claro, entre esta de la AFP y la de la CPS, la verdad que el grupo menos vulnerable de todo, repito, esto está un poco mejor enfocado, porque esto está pensando en aquellas personas que no tienen un trabajo formal dependiente y que aún hoy día están pasando una situación muy difícil. Ahora, ¿te parece a ti que para los trabajadores que siguen en planilla, 2 meses de eliminar la contribución es suficiente o podrían haber sido un poco más agresivos? Mira, yo incluso hubiera considerado una opción de suspender la contribución este mes, quizá el siguiente, y de ahí la recuperamos poco a poco en los siguientes meses. Lo prorrateamos, como entiendo, se va a tratar de hacer con el agua. Yo, honestamente, si tú ya estás recibiendo tu sueldo igual que antes, la ayuda extra que necesitas mientras estás en tu casa un mes recibiendo el mismo sueldo que antes, probablemente no tenga que ser excepcionalmente mucha, ni siquiera tenga que tener prioridad sobre la ayuda de personas que hoy literalmente no pueden producir un sol y hacia donde deberían estar más bien enfocados los esfuerzos. Y es el mismo principio, es el mismo argumento con lo de la CPS. No, al final, en realidad, con esta medida de las AFPs y la liberación excepcional del fondo, lo que estamos haciendo es convertir el fondo de pensiones en una suerte pues de desempleo, de seguro de desempleo de riesgo sistémico, ¿no? Una CTS con esteroides. Diego, una última pregunta. Hay gente preocupada, sobre todo los que están en los fondos más riesgosos, como el Fondo 3, por la plata que es el valor que se está perdiendo en esta coyuntura, ¿no? Mucha gente incluso está pensando cambiarse de fondo, que es todo un proceso que no es inmediato. Pero, ¿es una buena idea?
Yo creo que no. Yo creo que sí debería haber algún espacio para que los cambios de fondo sean más rápidos. No, eso es un tema más que todo operativo y se podría poder trabajar. Sin embargo, hoy día cambiarte de fondo, una vez que ya perdiste, o sea que el fondo ya perdió una cantidad considerable de ingresos, es salirte en el peor momento, porque lo que debería pasar es que los fondos más riesgosos, ¿no? O sea, el 2 y el 3, ¿no? Que están más en acciones, ¿no? Que suelen ser más volátiles, cambiar más de precio, esos fondos son los que caen más, pero también son los que más recuperan. No, por eso, en teoría, son los más riesgosos, porque van a caer mucho y van a subir mucho. En el largo plazo, 10, 20 años, esos son los fondos que mejor resultado tienen, y por eso es que son recomendables, sobre todo para personas relativamente jóvenes, ¿no? Que están en sus 20, en sus 30, ya conforme la persona se va haciendo mayor, ¿no? A los 40, a los 50 ya se mueve hacia posiciones más de fondo 1 o 2, ¿no? Y lo recomendable para una persona que está muy cerca de jubilarse es ya ir a lo que se mueve mucho menos, que es el fondo 0. Pero una persona ahorita relativamente joven, que está en el fondo 2 o 3, que ya vio caer vio caer el valor del fondo, yo creo que haría muy mal en pasarse a una posición más conservadora, porque esto tiene que volver a subir en algún momento y tú no te quieres perder el momento en el que suba, pasándote justamente un fondo en el que no sube. Por supuesto. Correcto, está claro. Diego, muy interesante escucharte, muy claro, y es importante pues poner en evidencia los riesgos de medidas que pueden ser, que suenan bien a veces, pero son populistas, como esta propuesta del Congreso. Muchas gracias. Gracias. Un saludo, Diego. Bien, era Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, del IPE, quien alerta sobre los riesgos de la medida de retiro del 25% de los fondos que ha sido propuesta en el Congreso. Recordamos que la ministra María Antonieta Alba ha indicado en el mensaje que ha dado el Ejecutivo esta tarde que van a poder retirar hasta 2.000 soles aquellos trabajadores que estuvieron aportando a las AFPs, pero en los últimos 12 meses no han realizado aportes. Este retiro de 2.000 soles va a poder ser realizado en 2 armadas, una de 1.000 y la otra de 1.000 también, con separación de un mes. Ahora, para los trabajadores que continúan aportando a su fondo de pensiones, no van a poder hacer retiros, pero se les va a exonerar del aporte en los meses de abril y mayo, con el propósito de dar mayor liquidez a la economía familiar y aliviar el momento de dificultad económica que experimentamos todos los peruanos como consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID. Bien, son las 2:58 de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos en cualquier momento con más información. Recuerde que usted puede mantenerse al tanto de todas las novedades en este periodo de emergencia nacional a través de las redes de Perú 21. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram y por supuesto en nuestra página web peru21.pe. Hacemos un corte y regresamos. Quédese en casa. Con permiso.